No sé cómo se supone que debes reaccionar cuando encuentras una carta de amor en tu buzón, dirigida a tu marido, escrita por otro hombre. Sí, lo leíste bien. Una carta escrita a mano, con tinta azul, papel perfumado, y un remitente masculino. Nada digital. Nada sospechoso como mensajes escondidos en un móvil. No. Era algo mucho más directo. Más íntimo. Más humillante. La carta llegó un jueves por la tarde. Yo acababa de subir del supermercado, con la compra aún en las manos. Estaba sola en casa. Marcos, mi marido, llegaría como siempre a las 8, después de su clase de yoga, esa que hace los martes y jueves. Dejé las bolsas sobre la mesa y abrí el buzón como de costumbre. Entre facturas, propaganda y una carta de Hacienda, encontré ese sobre blanco, sin remite, con su nombre escrito a mano. Al principio pensé que era una felicitación o algo del trabajo. Pero tenía una textura especial, como las que usábamos antes cuando no existían los correos electrónicos. No me lo pensé demasiado. Lo abrí. Hola, cariño. Te echo de menos. Estos días sin verte están siendo insoportables. Sé que dijiste que no debíamos escribirnos más, pero necesitaba hacerlo. Aún tengo tu olor en la ropa. Me costó unos segundos entender lo que estaba leyendo. No porque no lo creyera, sino porque no estaba preparada para sentir esa punzada en el estómago tan pronto. Y luego, otra frase, me duele pensar que estás con ella esta noche, fingiendo que todo va bien, ¿aún piensas en mí cuando haces el amor con ella? Me senté en la escalera. No podía respirar. Era como si me hubieran pegado un puñetazo en el pecho. Lo peor de todo no fue la carta en sí. Fue el nombre con el que firmaba, Iván. Y yo conocía a Iván. Claro que lo conocía. Era uno de nuestros amigos en común. De esos con los que haces barbacoas los fines de semana. Con los que sales a cenar en grupo. De esos que hacen bromas pesadas que todo el mundo aplaude. De esos que te miran a los ojos cuando hablan, y resulta que mientras tanto se follaban a tu marido. Pero aquí viene lo inesperado. Esa noche, antes de que Marcos volviera a casa, le escribí una carta de respuesta. Y la dejé justo donde él no podría ignorarla. Cuando Marcos llegó a casa esa noche, me encontró en la cocina, sentada con una copa de vino medio llena. No era raro verme así. A veces lo hacía cuando los niños ya estaban dormidos y quería un rato de silencio. Él entró como siempre, dejó las llaves en el platito de cerámica que tenemos en la entrada, colgó su chaqueta con precisión milimétrica y vino directo hacia mí. Me saludó con un beso en la mejilla y un ¿cómo ha ido el día?, sin mucho interés. Me limité a mirarlo. No respondí. Solo observé su cara, la forma en que evitaba mi mirada por segundos, como bajó la cabeza para abrir el frigorífico como si buscara algo importante, pero en realidad solo estaba ganando tiempo. Él no sabía nada, aún no. La carta de Iván estaba en el cajón del mueble de la entrada, el que él revisa cada vez que pierde las llaves. Esa noche no perdió nada. Fue directo a ducharse. Pero lo esperaba al día siguiente. El viernes fue normal. Desayunamos en silencio, como la mayoría de los días, porque los niños siempre van con prisas. Yo me fui a trabajar al estudio y Marcos, como siempre, salió con su mochila negra y su portátil. Yo sabía lo que iba a pasar en cuanto volviera. Por eso, después de comer, abrí el cajón, saqué la carta y la dejé encima de su almohada. Sin notas, sin una sola palabra mía. Solo esa carta, doblada como la encontré. Me metí en la cama temprano, fingiendo dolor de cabeza, y me quedé leyendo en la tablet, sin hablar con él cuando llegó. Oí cómo dejaba las llaves, cómo se quitaba los zapatos, cómo entraba al dormitorio con esa seguridad de quien piensa que todo sigue como siempre.
La vio en cuanto encendió la luz. Se quedó quieto. No dijo nada. Y no me miró. Cogió la carta, la leyó de pie, lentamente. Apretó los labios. La dobló con las manos temblorosas, pero no me dirigió la palabra. Me miró solo cuando terminé de leer y apagué la pantalla. Su cara estaba roja, como si le ardiera por dentro, pero intentaba disimularlo. Aún así, abrió la boca y dijo, no es lo que piensas. Me incorporé. ¿Y qué pienso, Marcos? Porque ahora mismo tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Qué parte exactamente me estás pidiendo que no piense? No me gritó, nunca lo hacía, pero me habló con una calma que resultaba casi ofensiva. No estoy con él. Ya no. Fue algo que pasó, no sé cómo explicarlo. Solo sé que ya no tiene importancia. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque esa frase era exactamente el tipo de basura que uno esperaría de alguien pillado. Me levanté de la cama y lo miré directamente a los ojos. No tiene importancia, estás diciendo que acostarte con un tío, un amigo nuestro, un hombre que viene a nuestra casa, no tiene importancia, que escribirle cartas con perfume no tiene importancia. Él suspiró, se sentó en la cama, y por fin dijo algo que sonó real. No fue solo sexo, Carmen. No puedo mentirte en eso. Al principio fue deseo, fue necesidad, o lo que sea. Pero después se volvió algo más. Me sentía vivo con él. Sentía que alguien me escuchaba, que me entendía. Contigo ya no hablamos. Solo somos padres, compañeros de piso. Iván me hacía sentir algo distinto. Cada palabra era una cuchilla que entraba sin anestesia. Lo escuché sin interrumpirlo, porque necesitaba oírlo todo. Quería saber hasta dónde había llegado esa mentira. ¿Y piensas dejarme por él?, pregunté. No por interés, sino por saber el nivel de cobardía que estaba dispuesto a manejar. No. Ya no. Él quería algo más. Yo no. No quiero una vida con él. Me confundí. Me equivoqué. Pero no quiero perder esto. Nuestra familia. A ti. Me reí otra vez. Ahora sí soy importante, ahora que se ha acabado tu historia con Iván, cuando ya lo has probado todo y te das cuenta de que no quieres pagar el precio. Marcos intentó acercarse, pero di un paso atrás. No me toques, dije en voz baja. Ese fin de semana no hablamos más. Solo cruzamos lo necesario, quien llevaba a los niños al fútbol, quien hacía la cena, si faltaba leche. Pero el lunes por la mañana, antes de que se fuera al trabajo, lo vi preparar su mochila como siempre. En ese momento supe que no pensaba hacer nada. Ningún gesto, ningún cambio. Pensaba que el tiempo lo arreglaría todo. Pensaba que yo tragaría con esto como si nada. Pero yo no iba a tragar. A las 11 de la mañana, llamé a Iván. Iván tardó menos de 5 segundos en contestar. No parecía sorprendido de que lo llamara, ni fingió cortesía. Solo dijo, ya era hora. No respondí a eso. Le pedí que viniera a casa. Le dije que Marcos estaba en el trabajo y que necesitaba hablar cara a cara. Aceptó sin dudar. Supongo que en su cabeza pensaba que yo necesitaba consuelo, que estaba rota y que él podía ser el héroe en una historia que él mismo había arruinado. Llegó media hora después, vestido como si no le importara nada, con una sonrisa que me pareció ofensiva. Apenas cruzó la puerta le hice un gesto para que no hablara y lo llevé al salón. Cerré la puerta, me senté frente a él y puse la carta sobre la mesa, una vez más. ¿Sabes lo que duele de verdad, Iván? No es que te hayas acostado con mi marido. No es que lo hayas hecho en secreto durante meses mientras nos sentábamos en la misma mesa, mientras reías con mis hijos o brindabas en cenas familiares.
Lo que duele es que nunca tuve una oportunidad de elegir. Me robaste la opción de saber en qué mierda de realidad estaba viviendo. Iván no dijo nada al principio. Se quedó mirándome, quizás intentando medir mi estado mental, tal vez considerando si debía mentir o admitirlo todo. Finalmente, habló. Carmen, yo no lo planeé. Empezó una noche en la que los dos estábamos mal, bebimos demasiado, y fue un error, uno que se repitió más veces de las que debería. No vine a tu casa pensando en traicionarte, ni pensé que esto se nos iría de las manos. ¿Y cuántas veces fueron? Le interrumpí. Dímelo. Quiero el número. No me interesa tu culpa, ni tu explicación, ni tus malditas emociones. Quiero saber cuántas veces entraste en mi cama sin yo saberlo. Su cara cambió. Se tensó. Y por fin, respondió. 9. Me reí, no por humor, sino por la patética precisión de su respuesta. 9. No 8. No 10. Exactamente 9, ¿tú entiendes lo repugnante que es que lo tengas contado? Me levanté, fui a la cocina, llené un vaso de agua y volví. No para ofrecérselo, sino para sentarme otra vez frente a él, con calma, como si estuviéramos hablando de un trámite bancario. ¿Él se enamoró de ti?, pregunté sin rodeos. Creo que sí. Pero no lo suficiente como para dejarte. Me decía que tú eras su vida, que esto era solo un escape. Y yo, bueno, yo quería que me eligiera. Asentí, lo entendí más de lo que quería admitir. No porque compartiera su deseo, sino porque conocía esa sensación. Querer que alguien te vea como prioridad y no como plan B. Aunque en su caso, era aún peor. Me incliné hacia adelante. Tú no me quitaste a Marcos. Pero lo rompiste. Y yo tengo que decidir si recojo los pedazos o si los dejo en el suelo y camino sobre ellos. Iván ya no sonreía. Su expresión era la de un hombre que se da cuenta de que perdió algo que nunca fue suyo, pero que aún así creyó tener derecho a ello. No estoy aquí para pedirte perdón, porque sé que no sirve de nada, dijo. Solo quería que supieras que él nunca dejó de hablar de ti, incluso cuando estábamos juntos. Nunca se fue del todo de tu lado. Me quedé callada. Me dolía que eso sonara como una muestra de fidelidad. Lo que Iván no entendía es que eso lo hacía aún peor. Si al menos se hubiera enamorado completamente, si hubiera tenido el coraje de romper con todo, habría sentido que me perdí por una razón. Pero no. Me habían usado como referencia emocional mientras se acostaban entre ellos. Me levanté y le dije que se fuera. No le grité, no lo insulté, solo le abrí la puerta y lo miré hasta que entendió que no había más que decir. Esa noche, cuando Marcos volvió del trabajo, me encontró cenando sola. Los niños estaban en casa de mi hermana. Me senté frente a él con el mismo vaso de agua que no había tocado en todo el día. Me miró, y entendió que algo había cambiado. ¿Hablaste con él?, preguntó. Asentí. ¿Y qué quieres hacer?, añadió después. Tardé en responder. Quiero entender si te queda algo que no le diste a él. Si aún hay algo de ti que me pertenece. No respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta, se sentó a mi lado, y dijo, no sé. Estoy roto. No sé si me queda algo para ti o para nadie. Le dije que no podía vivir con eso. Que necesitaba una respuesta, no por rabia, sino porque no estaba dispuesta a vivir a medias. Y ahí fue cuando lo vi llorar por primera vez en todos nuestros años juntos. Durante los días siguientes, Marcos cambió por completo. No dijo nada sobre lo que hablamos, no pidió perdón otra vez ni intentó arreglar las cosas. Simplemente se volvió una sombra. Se levantaba antes que yo, se iba al trabajo sin hacer ruido y volvía tarde, muchas veces después de que los niños ya estaban dormidos.
No preguntaba si había cenado, no comentaba nada de su día, ni siquiera hacía preguntas sobre los planes familiares o las obligaciones cotidianas. Me dejaba todo el peso, como si hubiese dejado de ser parte activa de nuestra casa. Y eso, al principio, me alivió. Pero pronto empecé a notar que no se trataba de tristeza ni culpa. Era algo más calculado. El primer aviso llegó el martes por la noche. Recibí un mensaje de mi banco diciendo que una de las tarjetas compartidas había sido anulada por solicitud de Marcos. Cuando lo confronté al respecto, me miró con frialdad y dijo que pensaba que, dado que ya no había confianza, lo mejor era empezar a separar cosas. Que era un simple trámite, nada personal. Le pregunté si pensaba hacer lo mismo con los demás gastos de la casa y me respondió que, de momento, él seguiría pagando todo, pero que quería tener su espacio económico. No discutí, pero anoté ese gesto como el inicio de algo más grande. Luego vino el segundo golpe. Me llamó el jefe del estudio donde trabajaba, un hombre mayor que siempre me trató con mucho respeto, y me dijo que debía presentarme con urgencia. Al llegar, me encontré con una carta anónima, sin firma, que detallaba con precisión todo lo que había pasado entre Marcos, Iván y yo. No mencionaba mi nombre directamente, pero las fechas, las descripciones y las insinuaciones eran suficientes para dejarme en una posición incómoda frente a la empresa. Me dijeron que no iban a despedirme, pero que por el momento estaría trabajando desde casa mientras todo se calmaba. Sabía perfectamente quién había enviado esa carta. Marcos no necesitaba decirlo. Fue su manera de golpear sin mancharse las manos. Esa misma noche volví a casa antes que él. Me senté en el sofá del salón, esperándolo. Cuando llegó, se sorprendió al verme despierta. Le pedí que se sentara. No gritamos. No lloramos. Hablamos como dos personas que ya no se reconocen. Le pregunté por qué lo había hecho. Su respuesta fue tan clara que no necesité más explicación. Te quería hacer daño. No físico, no de forma escandalosa. Solo quería que sintieras una parte de lo que sentí yo cuando vi esa carta. No solo fue una traición sexual. Fue darme cuenta de que todo lo que creía sobre ti, sobre nosotros, era una mentira. Y me prometí que no ibas a salir limpia. No ibas a quedarte con la imagen de víctima. Le pregunté si pensaba seguir. Me miró a los ojos y dijo, eso depende de ti. Si esto termina aquí, yo paro. Si decides que quieres ir más allá, tú misma estás firmando el final. Quise responder, pero no tenía palabras. Porque, en el fondo, entendía lo que estaba haciendo. Y lo peor es que no podía decir que estaba completamente mal. Lo que me dolía era que lo hacía con frialdad, sin rabia visible. Como si se tratara de una lista de tareas que debía completar. Durante la semana siguiente me cancelaron 2 proyectos, uno de ellos importante. No dijeron que era por la carta, pero los tiempos hablaban por sí solos. Iván dejó de contestar mis mensajes. No que yo quisiera verlo, pero necesitaba que, al menos, enfrentara las consecuencias junto conmigo. En cambio, él desapareció, como si nunca hubiese existido, como si todo lo vivido se hubiera esfumado para él sin remordimiento. Fue en ese punto cuando empecé a sentir que había tocado fondo. Una noche, después de acostar a los niños, fui a la habitación de Marcos. Dormíamos en cuartos separados desde hacía días. Me senté en la silla frente a su escritorio y le pregunté si todavía quería vivir en esta casa. Me miró y dijo, ahora mismo no quiero vivir en ningún sitio. Pero no pienso dejar a mis hijos, ni pienso regalarte la comodidad de irte tú como si nada pasara. Le dije que no quería que esto se convirtiera en una guerra. Me respondió que eso lo decidí yo el día que abrí la puerta a otra persona. No dormí esa noche. Al día siguiente empecé a notar miradas en el vecindario. Algunas personas ya sabían.
Marcos había hablado. No lo había hecho directamente, claro. Pero a través de detalles sueltos, insinuaciones, gestos bien colocados. Estaba destruyendo mi imagen pieza a pieza. Y lo hacía con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. Cuando volví del trabajo ese viernes, encontré una caja en mi cama. Dentro, había todas las fotos que habíamos tenido juntos, separadas por años. Las de los viajes, las fiestas de cumpleaños, las celebraciones. Todo lo nuestro, reducido a un archivo muerto. Y encima de todo, una nota. Solo decía, no te vayas aún. Aún no he terminado. El sábado amaneció con un silencio que no parecía de fin de semana. Los niños se habían ido a casa de mis padres desde el viernes por la tarde, por decisión de Marcos, sin consultarme. Me avisó por mensaje, con una frialdad que ya no me sorprendía. Estarán bien allí. No quiero que vean esto, escribió. Durante la mañana, él no salió de su habitación. Yo tampoco intenté buscarlo. Pasé el tiempo revisando correos del trabajo, cancelando reuniones, tratando de aparentar una normalidad que no existía. A media tarde, escuché su puerta abrirse. No me giré. Solo esperé. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y me observó en silencio durante casi un minuto antes de hablar. ¿Sabes por qué no me fui?, preguntó. No respondí. Continuó sin esperar reacción. Porque esta es mi casa. Porque yo la construí contigo, y no voy a dejar que te marches como si esto fuera solo tuyo. Y porque, aunque ahora mismo no sienta nada por ti, me niego a que la historia se cierre con una huida. Al menos uno de los dos tiene que tener el valor de terminar esto con la cara descubierta. Asentí, no por estar de acuerdo, sino porque entendía perfectamente a qué se refería. Me sentía igual. Vacía, pero con la necesidad de cerrar esta historia desde dentro, aunque doliera. Ya no hay vuelta atrás, dije. Lo sé, respondió. Y tampoco quiero que la haya. No te estoy pidiendo que finjamos que esto puede arreglarse. Solo quiero que me digas algo, sin rodeos, ¿lo volverías a hacer? La pregunta me dejó fría, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que lo que dijera iba a marcar lo que quedaba entre nosotros. Respiré hondo. No lo sé. No porque no entienda el daño que hice, sino porque durante mucho tiempo sentí que nuestra vida era solo una rutina sin sentido. No justifico nada. Pero si me preguntas si fue algo impulsivo o algo que venía de antes, la verdad es que llevaba meses sintiéndome desconectada. Y tú también lo sabías, aunque nunca quisiste hablarlo. Marcos bajó la mirada. Se frotó las manos con fuerza y luego dijo, tú crees que solo tú estabas vacía. Pero lo peor de todo es que yo también lo estaba. Solo que no tenía a nadie. Nadie con quien llenar el hueco. Yo no busqué a nadie. Me tragué la frustración y la convertí en rutinas, en tareas, en trabajo. Porque pensé que era lo que tocaba. Porque creí que estábamos los dos en esto, aunque no habláramos. Me dolió escucharlo, porque en el fondo era cierto. Los dos habíamos estado ausentes. Yo encontré una salida en otro hombre. Él lo convirtió en rabia y castigo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. ¿Seguimos aquí fingiendo que todo sigue igual, esperando a que uno de los dos explote otra vez? Se quedó callado unos segundos. Luego se levantó, fue hasta el mueble del salón, sacó un sobre y lo puso delante de mí. Divorcio. Firmado por mí. Solo falta tu firma. No quiero nada más. No quiero guerra. No quiero una batalla legal. Solo quiero salir de esto con algo de dignidad. Cogí el sobre. Lo abrí. Revisé los papeles. Todo estaba en orden. No pedía compensación.
No exigía custodia exclusiva. No ponía condiciones abusivas. Era, literalmente, una salida limpia. ¿Y los niños?, pregunté. Lo hablamos. Civilizadamente. Yo no voy a impedirles estar contigo. Pero tampoco me voy a ir de sus vidas. Podemos hacer que esto funcione, por ellos. Aunque tú y yo no tengamos arreglo, ellos no tienen por qué perder todo. ¿Y si no firmo?, pregunté, solo por saber hasta dónde llegaría. Entonces me da igual. Te lo enviaré por vía judicial. No es una amenaza. Es solo un paso más. Pero preferiría que saliera de aquí. Que lo termináramos nosotros, ahora. Cerré el sobre. Lo dejé sobre la mesa. No sé si puedo firmarlo hoy. No porque tenga dudas. Solo necesito entender qué haré mañana. Esta casa. Esta vida. Todo lo que era mío, ya no lo reconozco. Él asintió. Tómate el tiempo. Pero no mucho. No alarguemos esto más de lo necesario. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que no incomoda porque ya no hay nada más que decir. Me levanté, fui a mi habitación, y por primera vez en semanas, lloré de verdad. No era el llanto de la culpa. Era la tristeza de saber que todo, absolutamente todo, se había terminado. No porque él me dejara. No porque yo lo traicionara. Sino porque los dos fuimos dejando de hablar, de mirar, de sentir. Y al final, cuando todo explotó, ya no quedaba nada que valiera la pena rescatar. El lunes siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. No hubo un motivo concreto, simplemente abrí los ojos con la cabeza llena de pensamientos y sin una pizca de sueño. Me quedé mirando el techo un buen rato hasta que decidí que no tenía sentido seguir en la cama. Me levanté, preparé café, me senté en la mesa de la cocina y empecé a escribir en un cuaderno viejo que tenía guardado en uno de los cajones. No escribía desde hacía años, pero esa mañana necesitaba volcar todo lo que tenía en la cabeza sin que nadie me interrumpiera. No era una carta para Marcos, ni un diario, ni una lista de propósitos. Era simplemente una forma de decirme las cosas como eran, sin adornos ni excusas. Escribí que había cometido un error, pero que ese error no venía de la nada. Que llevaba meses, quizás años, sintiéndome sola en una relación que se había convertido en un reparto de tareas y silencios, y que cuando alguien apareció y me ofreció atención, no supe detenerlo. Reconocí que hería a una persona que no lo merecía, que incluso si él también tenía su parte de culpa por no saber cuidar lo que teníamos, la decisión final fue mía, y las consecuencias también. A las 10 de la mañana, firmé los papeles. Lo hice sin drama. No se lo entregué a Marcos en mano. Lo dejé sobre su escritorio, junto con una nota que decía simplemente, listo. No tenía sentido decir más. Ya todo estaba dicho. Él volvió a casa por la tarde y tampoco hubo escena. Entró, miró el sobre, lo guardó y me preguntó si quería que habláramos con los niños juntos o por separado. Le dije que juntos. Quedamos para hacerlo el sábado siguiente, cuando volvieran de casa de mis padres. No discutimos los detalles. Sabíamos que no íbamos a atacarnos delante de ellos. No por respeto mutuo, sino porque, al menos en eso, seguíamos siendo adultos responsables. El resto de la semana fue extrañamente pacífica. Cada uno en su espacio, haciendo lo mínimo para convivir. No hubo peleas ni gritos, pero tampoco conversación. Era como vivir con un compañero de piso con quien no tienes nada en común. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que habíamos sido durante demasiado tiempo. No fue el sexo con otro lo que rompió el matrimonio. Fue todo lo que había pasado antes y que ninguno quiso enfrentar. El sexo solo fue la consecuencia. Lo que pasó después,
La venganza de Marcos, su frialdad, su manera de arrinconarme sin levantar la voz, fue su forma de poner orden en algo que él sintió que se le había ido de las manos. Yo también hubiera querido hacerle daño si hubiera sido al revés. No me hago la víctima. Solo entiendo mejor las reglas con las que jugamos. El sábado, cuando los niños llegaron, los sentamos en el salón. Marcos habló primero. Les explicó que habíamos tomado una decisión difícil, pero que no tenía nada que ver con ellos. Yo hablé después. Les dije que íbamos a seguir siendo una familia, pero con casas separadas. Que no tenían que elegir, que íbamos a organizarnos para que no sintieran que perdían a nadie. Mi hijo pequeño lloró. Mi hija se quedó callada, mirando al suelo. No fue una conversación larga. Solo lo justo para no marearlos más de la cuenta. Cuando se fueron a sus habitaciones, Marcos se quedó sentado un rato más. Yo recogí las tazas de la merienda, limpié la mesa y volví a mi cuarto. Esa fue la última vez que compartimos una escena como pareja. A partir de ese día, empezamos a preparar la mudanza. Él se quedó en el piso. Yo encontré uno a 15 minutos en coche, lo suficiente para que los niños pudieran moverse sin complicaciones. No me llevé casi nada. Solo mi ropa, mis libros, algunos cuadros, lo justo. No quería que pareciera un robo, ni una huida. Solo era un traslado. Han pasado 3 semanas desde entonces. No hemos vuelto a hablar más allá de lo necesario para coordinar a los niños. No me escribe, no llama, no pregunta. Supongo que él también está en su proceso. Yo no estoy bien, pero tampoco estoy destruida. Voy al trabajo, cocino para mí sola, salgo a caminar por las tardes, y por primera vez en mucho tiempo, pienso en qué quiero hacer con mi vida, no con la vida de pareja. No quiero una relación nueva, no necesito otro hombre para llenar el vacío. Quiero entender cómo llegué hasta este punto sin darme cuenta. Quiero aprender a vivir con mis decisiones, sin esconderlas detrás de la culpa o el orgullo. Lo que aprendí de todo esto no es una lección bonita ni una frase de autoayuda. Aprendí que cuando dejas de hablar, cuando evitas los temas incómodos, cuando das por hecho que la otra persona va a entenderlo todo sin decirlo, el desgaste se acumula hasta que ya no queda nada. Aprendí que puedes destruir lo que amas sin darte cuenta, y que pedir perdón no siempre significa que las cosas van a arreglarse. Aprendí que el daño no se borra, solo se administra. Y sobre todo, aprendí que no hay forma de volver atrás.